Sí, abogado de la UBA, escritor e integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Me alegro que se hayan quedado la gran mayoría. Le acerco, presidente, el discurso. Muchas gracias. He decidido armarlo a modo de discurso por el hecho de que en un principio pensaba hablar directamente y luego me di cuenta de que se me estaba yendo el tiempo y 7 minutos era muy poco. Así que le entregamos el discurso de 7 minutos a reloj y un discurso extendido, una versión extendida que es la que tuve que resumir. Bueno, comencemos. Bien, esta exposición la quiero hacer a nombre de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, pero también en nombre de cada persona y organismo pro vida que necesite una voz que hable por ellos, así como en representación del niño por nacer, que tiene vida desde la concepción y un corazón que late fuerte desde los 21 días de la gestación. Todos ellos se encuentran vulnerados por este proyecto. El derecho a la vida de la persona por nacer no solo se encuentra protegido por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que dice que debe protegerse al niño desde el embarazo, y por los tratados internacionales de derechos humanos que dicen que persona se es desde la concepción, sino que también por varias de las constituciones provinciales. Por lo que considero que es importante dejar aclarado esto. Muchas de las constituciones provinciales dicen que persona se es desde la concepción. Y se las enumero: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán y Tierra del Fuego. Esto nos lleva a concluir que los senadores de dichas provincias jamás podrían votar a favor de una ley que vaya en contra de su constitución provincial, porque ustedes, señores senadores, representan a sus provincias y lo que más deberían hacer es respetar la constitución de su provincia. Mucho se ha dicho sobre el término en general que utiliza el Pacto de San José de Costa Rica a la hora de hablar del derecho a la vida. Sin embargo, esto fue resuelto muchos años atrás en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Comisión IDH, que se encargó de interpretar el artículo 4.1 del pacto y dejó zanjada la cuestión. En el informe Baby Boy, que es un informe que hizo la comisión, esta comisión se encargó de interpretar lo que quería decir el término en general, que dice el artículo 4.1 ya mencionado, y llegó a la conclusión de que debía ser entendido armónicamente con lo que decía la oración siguiente del mismo párrafo. Esto es, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Concretamente dice el informe Baby Boy, y acá lo voy a citar directamente. Dice, al evaluar si la ejecución de un aborto viola la norma del artículo 4, hay que considerar las circunstancias en que se practicó. ¿Fue un acto arbitrario? Un aborto practicado sin causa sustancial con base a la ley podría ser incompatible con el artículo 4. Esto es directamente del informe Baby Boy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en general el derecho a la vida está reconocido desde la concepción, pero existen excepciones a la regla que en nuestro país le llamamos causales de no punibilidad, que permiten poder exigir abortar. De hecho, FAL se basó a la hora de interpretar esta cuestión en el informe Baby Boy que acabo de mencionarles, e interpretó que nuestro Código Penal permite, según una interpretación amplia, que es lo que hizo la Corte, que se realicen abortos ante casos de violación, con el solo requerimiento y declaración jurada de la mujer. Fíjense que ni la Comisión IDH ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionaron que el aborto puede ser practicado libremente, como dice el texto actual del proyecto, que permite el aborto sin invocación de ningún tipo de causal hasta la semana 14. Justamente esto es lo que el Pacto de San José de Costa Rica no permitiría jamás, ya que una decisión unilateral de la mujer en la que no se respete la vida que lleva dentro, ni se le permita al médico emitir opinión al respecto, en la que no exista ninguna causal para practicarlo y en la que el progenitor varón, que fue igual de responsable en que ocurra la concepción, no tenga ni voz ni voto en el asunto, es una decisión arbitraria. Y como ya lo dijimos, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, según el pacto. Luego voy a mencionarles ciertos
resúmenes de artículos de tratados de derechos humanos. El artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos declaran, con la misma frase, que todo ser humano tiene derecho a la vida. Y en el artículo primero, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, allí se reconoce que persona es todo ser humano. Por ende, si persona se es desde la concepción, según el artículo 19 del Código Civil, que hace 3 años nada más se sancionó, y persona es todo ser humano, según lo que dicen los tratados internacionales, y el ser humano tiene derecho a la vida, según lo que acabé de mencionar, entonces toda persona tiene derecho a la vida. El aborto de por sí y sin discusión alguna elimina una vida. ¿Y por qué digo sin discusión alguna? Porque esto hasta Kemmelmacher lo reconoció. Eliminar una vida se elimina. Eliminar una vida en nuestro país es considerado matar. Para simplificar el análisis, consideremos lo siguiente. El aborto punible se traduce en un permiso para matar bajo ciertas excepciones que, de ser cumplidas, no conllevan a una pena. O sea, pese a lo que hiciste, no se te impone una condena penal. Sin embargo, el aborto legal debe traducirse en el permiso legal para matar. O de un simple análisis en concreto de ambas cuestiones, podemos entender como razonable el hecho de que se considere bajo ciertas circunstancias al aborto como no punible, y lo podemos considerar, pero jamás en nuestro país podríamos considerar el aborto legal como legal en sí. Y no hay teoría de derecho penal que logre argumentar, al menos en nuestro país, que una ley pueda permitir matar a otra persona. Sin embargo, cuestiones de no punibilidad sí existen en nuestro ordenamiento. Y una cosa es que esté mal, pero se permita bajo ciertas excepciones, y solo por ello no se imponga una pena, y otra muy distinta es hacer legal lo que esté mal. Algo que debemos hablar un poco es sobre la falacia o la frase en sí de aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, las falacias que conlleva respecto a esto, pese al apoyo que ha tenido en los medios. Legal no puede ser porque, ya lo hemos dicho reiteradamente, es inconstitucional y contrario a los tratados internacionales. Seguro tampoco porque, además de la cuestión axiológica, en donde seguro una vida muere, tenemos datos comprobables que informan que en Francia sacaron de mercado el misoprostol porque producía hemorragias incontrolables, rupturas uterinas y hasta la pérdida de chance de volver a ser madre. Y fíjense la locura de que en Argentina lo quieran poner como una cuestión de salud pública. Además, este método abortivo, llamado aborto medicamentoso por misoprostol, se recomienda solo hasta la semana 7 de embarazo, por lo que no entiendo cómo el proyecto lo permite libremente hasta la semana 14, es decir, el doble del tiempo. Y ahí entra en tema el segundo tipo de método abortivo, que es el quirúrgico, conocido por aspiración y evacuación. Este es el más peligroso, por cierto, porque es una operación a ciegas, en donde meten una punta de succión, que es como una jeringa larga sujeta a una manguera, y esta a un aparato abortista que succiona ejerciendo una presión negativa, causando que cuando entra la punta de succión por el cuello uterino, esta punta atraviesa el saco amniótico, atraviesa el feto, lo desmiembra mientras lo succiona, y además de matar una vida inocente, al ser una operación a ciegas, la punta de succión puede perforar alguna de las paredes internas del útero de la madre y causarle a la mujer un sangrado masivo e incontrolable que puede llegar a terminar con la muerte de ella también. Así que es muy lindo el eslogan, pero de seguro no tiene nada. Gratuito, que es la última parte del eslogan, menos, porque Argentina es diferente a los países de Norteamérica y los países de Europa, ya que ellos no tienen salud pública. Te dicen, ¿querés ley de aborto? Te doy ley de aborto, pero te lo pagás vos. Acá en Argentina es muy distinto, y esto, si quieren, después podemos extendernos. Sepan entender, señores senadores, que el costo político lo pagan ustedes en sus provincias. La función del senador es representar a su provincia. Ustedes no deben votar conforme a sus propias convicciones, sino en representación de la voluntad de sus provincias. Las provincias no se van a olvidar cuando haya mayor presupuesto para practicarse un aborto que para combatir la tuberculosis, o incluso más rápida atención para practicarse un aborto que para pedir un turno médico. El costo político de votar una ley antiética, inhumana, contraria a la religión, sea cual sea, y a la ciencia, contraria a la moral y a las buenas costumbres, y visiblemente inconstitucional, es un costo político inmenso.
Se van a acordar de ustedes los padres que no quieran que sus parejas aborten a sus hijos y que no tienen ni voz ni voto en el proyecto, las instituciones educativas, los padres de los niños y los docentes, que no quieran que los obliguen a enseñar en las escuelas que abortar es un derecho de la mujer, ya que según el proyecto esto va a estar incluido en las ESI. Se van a acordar también las instituciones de salud religiosas que no quieran realizar abortos y se vean obligados por la prohibición de objeción de conciencia institucional. Se van a acordar todos los profesionales de salud, como médicos, enfermeros y anestesistas, que respetan el juramento hipocrático y que quieran salvar las dos vidas. Y el común de la gente que piensa que abortar está mal, y esto va desde religiosos hasta ateos moralistas. Es un costo político enorme sobre sus hombros, y arriesgarse así por una ley que es inconstitucional, creo que ameritaría reverlo. Tampoco este intento de ley persigue al violador, cosa que es terrible. Ni las clínicas abortistas de mala muerte, tampoco las persigue, simplemente las legaliza. Sino que las legaliza, como decía. No trae más que desolación, confusión y un descontento social enorme. Podemos sentarnos a discutir otra ley, una nueva ley de adopción prenatal, una ley de asignación reforzada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, hasta una que amplíe las causales de no punibilidad actuales. Podemos sentarnos, pero esta no. Este proyecto legaliza y es irregular en cada uno de sus artículos. A este proyecto hay que darle rechazo total. Esa es nuestra recomendación. Porque aunque voten a favor, pero con modificaciones, que es lo que se estuvo diciendo, o voten así como está y esperen que se reglamente luego, tengan en cuenta que si va con modificaciones, los diputados pueden insistir con la redacción original con mayoría simple. Ellos ya tienen mayoría, así que no se dejen engañar con ese argumento. Y si votan simplemente por la ley y que salga, tengan en cuenta que la reglamentación, por la propia palabra, reglamenta lo que ya está escrito. No va a corregir nada, simplemente va a reglamentar lo hecho. Entonces, las modificaciones son muy peligrosas si las hacen porque diputados ya tienen la mayoría para insistir con el proyecto original. Este proyecto es un mamarracho, sinceramente. Irregular, la verdad, no se va a poder regular como para corregir todos los errores que tiene. Así que, bueno, voten por el rechazo total. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctor. Llamamos a Marina del Pilar Villagra.